Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a quienes nos visitan de Norte, Centro y Sudamérica y de otros continentes. Hoy en esta 40ª conversación a los hombres de la nueva tierra, del hombre nuevo, por su mensajera, Josefina Chacín Ducharme, quien nos dejó físicamente hace 16 años, y hoy más que nunca nos acompaña en estas conversaciones sagradas del mensaje a los hombres de la nueva tierra. En este sábado 20 de mayo del 2023, una vez más desde Ciudad de México, México, hasta el fondo en el estado de Bolívar, en el país Venezuela, en el Amazonas bolivariano, como lo llaman los venezolanos, en esta 40ª conversación. Querida Ilen, muy buenos días. Te saludo con el corazón y te escuchamos. Muy buenos días. Bueno, aquí en la disposición, esta semana, como hago siempre como la introducción de cómo fueron las cosas, me venía claro que como que íbamos a volver a cerrar al femenino para cerrar el tema que había quedado en el aire. Ahora vamos a ver qué forma toma ese cierre. Una de las cosas también que yo he pensado esta semana, que reflexionaba, que yo decía, bueno, siempre tocamos como los mismos temas, ¿no? El hombre, el momento que vivimos, la creación, la Biblia, las escrituras sagradas. Y yo decía, bueno, como que siempre estamos hablando de lo mismo. Y me vino algo que a mí me pareció maravilloso, que yo otras veces lo he visto, pero lo veo ahora. Es como si estuviéramos hablando, vamos a suponer, de Juan Pablo o de Ilen, pero unas veces hablamos de ellos como hijos o como hermanos o como amigos. Son distintos aspectos de una misma realidad. Y así hablamos del hombre, así hablamos de la nueva era, así hablamos de este momento, cada vez usando las bases y las palabras, pero que se ordenan en relación al aspecto que estamos tocando. Y nos llega la energía y la luz que tienen en esencia en relación a ese aspecto que tocamos en ese momento. Y me pareció maravilloso y dije, bueno, entonces tranquila, seguiremos hablando de lo que es con todas las formas que ha tomado en este mundo en el que nos encontramos. Entonces, para comenzar, lo que tiene que ver con ese aspecto femenino, ese aspecto de la mujer que quiero hablar, voy a empezar aclarando dos expresiones muy importantes, lo que es engendrar y lo que es crear. ¿Sí? Ella, Josefina, tía, habla del actuar de Dios como el aspecto engendrar y como el aspecto crear. ¿Sí? Entonces, antes de llegar al punto que yo quiero llegar en relación a la mujer, quiero ubicarme en el comienzo del hombre, desde sus orígenes. Hay algo muy importante. Cuando uno normalmente lee la Biblia, voy a volver a la Biblia otra vez. Cuando uno normalmente lee la Biblia, parece que en el Génesis se repitiera la creación, porque habla de la creación en el capítulo 1 y luego vuelve a hablar de la creación en el siguiente capítulo. Ella expresa lo que comprende de por qué se habla dos veces de la creación. No es porque se está repitiendo, sino porque primero se habla del momento en que es concebido el hombre y todo lo que tiene que ver con él en Dios.
Y luego es cuando esa concepción toma forma como creación. Dios engendra. ¿Por qué? Porque el que engendra, el resultado es de la misma naturaleza de quien engendra. Ok. Y la creación no es de la misma naturaleza de quien la está creando. Okay. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da en el ser, en unidad, en su voluntad, el hombre engendrado tiene que ver con el unigénito, que, vamos a decir en cierta forma, se realiza en unidad en cuanto palabra, en cuanto acción, pero no en cuanto pensamiento. Él es la imagen de Dios. Una, cuando vemos el ser, que hablamos del ser, que dice ella en su concepción, en lo que ella intuye, es el ser, el absoluto manifestado como pensamiento, como palabra, como acción y como obra. El unigénito es el aspecto de la obra, uno, pensamiento, palabra y acción, en la unidad, en la voluntad. Pero en la comprensión de ella, estamos hablando de la manifestación obra cuando ya se concibe como un ente separado del ser, que en ella se da un estado de unidad en la voluntad, que es el unigénito, ¿sí? Porque ella elige en sí misma como acción y como palabra. Pero falta esa elección como pensamiento, que ella dice, pensamiento sería como el cuerpo en el unigénito. Y ese pensamiento es lo que toma conciencia, que termina su elección ahora en nosotros. Nosotros somos partículas de ese cuerpo pensamiento que estamos en la multiplicidad. Es la naturaleza humana. Cuando nosotros hablamos de naturaleza angélica, la naturaleza angélica no es como la naturaleza humana. La naturaleza angélica es un estado de inconsciencia. ¿Por qué? Porque la esencia de los ángeles inconscientes es el Espíritu Santo, acción en unidad. La naturaleza angélica viene como un estado de inconsciencia creado o generado cuando una parte de la acción afirma la inconsciencia y ellos quieren realizar por sí mismos, en lugar de formar parte, realizar ese hombre concebido por Dios, que sería acción, palabra y pensamiento en una unidad que se termina de realizar cuando la obra termina su toma de conciencia. Y allí entra todo lo que conocemos como creación. Todo lo que conocemos como creación, que forma parte del aspecto obra. Esa multiplicidad que conocemos en la materia, no solamente materia física, sino psíquica también. Eso forma parte de un aspecto que tiene su realidad en el ser, pero que todavía en sí misma no ha alcanzado esa realidad. ¿Por qué? Porque fue concebida en unidad, brotó como producto de una creación que ahora, dentro de esa creación,
cuando hubo el primer rayo de conciencia que fue el hombre, aparece como naturaleza humana el pensamiento, y ahí, cuando se da la naturaleza humana y se hace presente la conciencia del unigénito de lo divino en el hombre, ahí es engendrada la naturaleza humana. Antes es creación, y ahí, por eso la Biblia comienza desde que Adán recibe el precepto de obediencia, desde que en él se da un despertar. ¿Por qué? Porque ese despertar indica que lo tocó, lo engendra Dios. Realiza la unidad de la naturaleza humana y la toma de conciencia que se da en ella, engendra. Por eso el hombre es allí, a partir del momento que toma conciencia de lo divino, que según la Biblia recibe el precepto de obediencia. Ella agrega, ve que ese hombre es macho y hembra. Y ese comienzo de engendrado tiene que ver también con la concepción del amor entre vamos a decir, una individualidad masculina y una individualidad femenina, que ambos forman dos aspectos del hombre, la obra, masculino y femenino, que como origen en la dimensión de lo uno vendría siendo el ser y la voluntad, el ser y la libertad. Son dos aspectos que se manifiestan como dualidad en su cuarta manifestación, obra. Y que en la naturaleza humana, engendrada, pero que todavía no se había realizado, estamos al principio de la humanidad, se presenta en dos individualidades que tienen que alcanzar una unidad, pero que ya en nuestro tiempo, y cuando empiezan los seres humanos, lo conocemos como dos medias naranjas separadas, pero que tienen que encontrarse de nuevo. Ya en este momento de nuestro tiempo, ya se realizó el masculino, ya se realizó el femenino, ahí tenemos esa unidad, pero ¿qué falta? Que se recojan todas sus partículas para que se pueda manifestar la obra total. Una, Dios todo, en todos, en todo. Y eso sería cuando ya se recoja todo en esa unidad crística. Así es. ¿Va claro? Sí, hasta donde claro. se puede. Muy claro, okay. La verdad es muy claro. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros vivimos en la actualidad es producto, está el aspecto engendrado, pero está también la parte de lo creado, de la creación, que cuando el momento de la conciencia primera en el hombre, que marca para los ángeles su elección definitiva, unos toman conciencia, se unen a su esencia, que es el Espíritu Santo, la actividad de lo divino, y otros se enfrentan y dan lugar a la energía egocéntrica. Entonces, ¿qué pasa? En el momento de la conciencia primera del hombre, hay ese enfrentamiento a ese nivel angélico y el hombre no sigue su proceso de engendrado. Queda así, queda detenido ese proceso. Y tiene que pasar por todo lo que nosotros llamamos tiempo, un compás de espera, hasta que se realiza en su aspecto masculino, que es el aspecto que recibe el influjo de ser engendrado y transmite al femenino ese influjo a través del amor. Por eso ella lo llama la concepción del amor entre el masculino y el femenino. No voy a hablar hombre y mujer para llevar, porque ahí
eran masculino y femenino en unidad, no era hombre y mujer, pero una unidad que no se consumó, no se realizó, quedó en un compás de espera que ahora va a terminar. Ok. Sí, es importante. ¿Sí? Sí, claro, claro. Sí, es Entonces, importante lo que acabas de afirmar de que se está cerrando en este momento. eso es. Entonces, ahorita voy a hablar de cómo ve ella en su experiencia, en su intuición, lo que sucedió allá en esas primeras dos individualidades, masculino y femenino. Entonces, lo voy como a narrar, Okay. como ella lo escribe en un libro. Okay. Entonces, ella dice que cuando ve esa evolución, ese proceso evolutivo que estudia la ciencia, que ella ve que primero pasa átomo, molécula, célula, nuestra naturaleza, se da como ese átomo, esa molécula y esa célula, ya aún ahí estaba en potencia lo que eran las primeras manifestaciones de la vida como materia y como psíquico. ¿Sí? Entonces ya ve que primero ella lo concibe como un vapor, y como si en ese vapor había partículas de psiquis y de físico, átomo. Okay. Se une molécula, se une, viene la célula. En lo psíquico, ella lo llama vida mineral, vida vegetal, vida animal. En la ciencia, ¿cómo lo toman en la materia? Átomo, molécula, célula. Son dos realidades que se van dando al mismo tiempo. Se está creando nuestra naturaleza psicofísica. Nuestra naturaleza divina como alma ya es el unigénito. Y se está realizando el cuerpo de ese unigénito, que es la naturaleza humana, donde van a tomar cuerpo las almas, que hablamos la semana pasada, cuando ella habla de los seres humanos, que Adán y Eva no tienen padre y madre, vienen de la evolución, pero los seres humanos sí venimos de padres. Claro. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Ella decía que ella veía como unas partículas que cuando aparece el reino mineral, ese vapor va dando origen a los elementos del reino mineral, empieza el agua, empieza la tierra. Entonces, hay partículas que en el agua van pasando por un proceso de formación. Y ahí estaba de donde iban a salir esas individualidades, hominoides, homínidos, como los llamen hoy en día la ciencia, hominoideos, no sé, tienen otra manera, pero son esos que traían en potencia la capacidad de que uno de ellos fuera el hombre, un Homo sapiens con conciencia de sí. Uno de muchos. Pero que también no resultaba ser al final solo uno, eran dos, masculino y femenino, porque aún ahí ya habían esas características físicas y psíquicas, masculino y femenino. Ya estaban diferenciadas. Entonces ella dice que ella ve que esas individualidades cuando estaban en el agua eran como unos renacuajos, dice ella. Podían tener forma, así, o bacterias, o lo que sea, pero estaba diferenciado ahí lo que iba a ser cada uno. Claro. Como, ¿qué dice la Biblia? Y creó
cada cosa según su especie. Eso es lo que dice ahí, según su especie. Ya venía ahí lo que iba a ser. Claro. Plantas, animales, seres homínidos, hominoideos, lo que ahí vienen. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Ella dice, usa mucho una imagen que a ella le decía mucho lo que de la concepción de un ser humano, porque ella dice que los seres humanos pasamos por las etapas por las que pasó nuestra naturaleza. Entonces ella dice, es como si todos esos entes eran como los millones de espermatozoides que van al encuentro del óvulo. Todos esos entes, bacterias, yo no sé qué, que después fueron hominoides, homo sapiens, el fin de su existencia es que lo divino se pudiera manifestar ahí, en esa naturaleza que se estaba gestando, que estaban creando los ángeles. Okay. O que Dios estaba creando a través de los ángeles. Entonces, ella dice, ¿qué pasó con el hombre? Es como si dos espermatozoides, uno con características masculinas y otro con características femeninas, hubieran alcanzado la meta. Y eso es la naturaleza humana que es engendrada. Los espermatozoides hacen contacto con el núcleo. Estos dos, primero como aspecto masculino, hace contacto con el núcleo, que es lo divino, y se manifiesta en lo divino, y después otro, que es el femenino, hace contacto con lo divino a través del hombre, a través del aspecto masculino. Por eso dice la Biblia que la mujer es sacada del hombre, porque el que tiene primero contacto con lo divino, el que despierta, es en la naturaleza humana el aspecto masculino, y el femenino despierta a través de él, tiene el contacto, pero ¿cómo lo ve? Como amor. Y él, cuando se encuentra con ese femenino, dice la Biblia, esto sí que es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne. Encuentra otro como él que puede hacer contacto, y ese otro hace contacto por el amor. Entonces, el masculino y el femenino son tal desde nuestra esencia, en eternidad y en el tiempo, como engendrados y como creados. Hay esa diferenciación. No es producto de la psiquis, es producto de nuestra esencia de naturaleza humana. ¿Está claro? Sí, claro, clarísimo. Ok. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día quieren hacer creer que el masculino y el femenino son concepciones psíquicas que nos meten en la cabeza. No. Somos esencialmente masculino y femenino. Cuerpo masculino, cuerpo femenino. Eso lo traemos desde que fuimos creados y concebidos como hombre en sus dos aspectos. Por eso me parecía importante tomar en cuenta ese origen para hablar de lo que está pasando hoy en día. Es súper importante, sí. Es muy importante eso que estás diciendo en relación a lo que se está viviendo hoy y algo que es tan grave como es esa confusión y todas esas teorías conspiracionistas en relación, bueno, desde decir que el alma, ¿no? Yo soy una alma encerrada en un cuerpo de un hombre, pero soy un alma femenina. No, o sea, todas esas cosas que hacen, bueno, y que es tan delicado hoy y que eso que estás diciendo es punta de lanza para que todas esas barbaridades, todo eso que se ha dicho hasta el día de hoy, se puedan esclarecer, tengan la claridad suficiente que son la realidad de lo que como seres humanos
en lo masculino, en la esencia masculina y femenina, estén en cada uno de nosotros. Sí, ahora tenemos que darnos cuenta que cómo empieza la humanidad. Empieza en un estado caído. Sí, claro. Cuando somos engendrados los seres humanos, no somos engendrados en unidad, somos engendrados en un estado de multiplicidad. Ese estado de multiplicidad trajo como consecuencia un desequilibrio físico, psíquico y espiritual. Así es. Entonces, bueno, desde aquel primer momento, todas las vueltas que ha dado la humanidad y que ha dado el ser humano hasta nuestros días, podemos ver todo lo que se ha metido en ese sedazo, todo lo que ha entrado ahí, todo lo que ha vivido tanto el hombre como la mujer en el estado caído de ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Por eso, desde el principio de los tiempos, cuando se da la salida del paraíso, cuando se da que los seres humanos empiezan a relacionarse unos y otros en la voluntad de permisión, en una energía egocéntrica en sí misma, donde existe el bien y el mal, el conocimiento, ya en unos seres libres, ángeles, que nos lo transmiten, la voluntad en sí misma queda relegada. Entonces, ¿cuántos desvíos pudieron darse? Como se dice que en civilizaciones antiguas había muchas prácticas que estaban totalmente desviadas de la esencia. Estaban. Claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué eso era? Porque todos vienen de un estado caído, que hoy en día viene el femenino y al poner cada cosa en su lugar, nos aclara. Existe una energía divina, un rayo de luz prístino, puro, lo que es la voluntad, pero que ha actuado mayormente en la humanidad a través de un prisma que ha sido la permisión. No ha podido manifestarse como lo que es. Y el yo egoísta, que es lo que en nosotros ha prevalecido y que ahora se convierte en ego, porque es el egoísmo con el centro en sí mismo, que es el ego, ahora dice, descubran, todo el problema de la humanidad está basado en esa energía que está desde el principio de los siglos. Pero también ha caminado en el mundo o ha estado ahí como el néctar de vida y de luz, que sí ha actuado en seres humanos que han estado despiertos, que han sido sensibles, que han ido dando fuerza a la energía en unidad, y actuó también en el aspecto masculino y en el aspecto femenino, los padres de la humanidad, que han dejado su mensaje, que han dejado su huella. Y hoy está al alcance de todos. ¿Por qué? Porque es el momento que los hijos elijan, porque ya están llamados a la liberación, que no se pudo dar, pero que ahora sí. ¿Por qué? Porque ya los padres están listos y están esperando que se consuman las obras de la iniquidad para que pueda manifestarse lo que es en este tiempo, que es el final de los tiempos. Y que ya cada uno se está realizando el producto del balance de las almas para que se dé la separación de los espíritus, y el que esté en la luz tendrá más luz
y el que está en las tinieblas las tendrá completas. No hay amanecer, se acabó. Es la noche de la humanidad y el día de la humanidad. ¿Dónde nos encontramos? En uno o en otro. Ya está. Se acaban los términos medios. Se hará la luz y queda la tiniebla separada. Entonces, para poder ver el aspecto del femenino en este momento, es importantísimo tomar en cuenta que sí es necesario que la mujer despierte, que sí es necesario que ocupe su lugar, que sí es necesario que cumpla su misión de ayuda, no de igual, de ayuda, de aspecto complementario. Hay una expresión que me encanta que ella usaba. Ella decía, el hombre y la mujer son opuestos, pero no son opuestos así, son opuestos así, complementarios. Entonces tenemos que comprender las mujeres que somos opuestos complementarios, no opuestos igualitarios o iguales, no. ¿Por qué? Porque entonces perdemos nuestra esencia de mujer, de femenino. Nunca seremos iguales. ¿Por qué? Porque no. Simplemente. ¿Y qué tenemos que ver? Que reflexionar y buscar profundamente sobre nuestros orígenes para que veamos por qué no. Porque en esencia no es así. En esencia estamos hechos de otra manera. Y como es el egoísmo lo que ha prevalecido, la mujer tampoco ha ocupado su lugar. Y en este momento ya lo ocupa el masculino, el femenino en unidad, y estamos llamados ahora, en este momento de la humanidad, a nosotras luchar por la parte del colectivo, en ser lo que somos en esencia. Entonces, hay algo que a mí me gusta, que yo tomé aquí para leer, que ella dice, pretender la igualdad de actividad y comportamiento del hombre y la mujer, esto no puede ser, con todas mayúsculas, ya que el hombre y la mujer no son iguales, no somos iguales, sino complementarios. Y cada uno debe conservar intacta su propia característica. Cuando el hombre o la mujer pretende ser igual al otro, se pierde la atracción. Saquemos las consecuencias. ¿De dónde viene toda esta pérdida de atracción de los opuestos? ¿Qué ha buscado? Esa energía que va alejando a cada uno de lo que es, que se pierda la atracción. Y viene el caos y el desequilibrio que estamos viviendo hoy en la humanidad. Entonces, aquí yo quiero decir también que yo respeto profundamente a cada persona en lo que está viviendo. ¿Por qué? Porque estoy consciente de lo que ella decía. Existen desvíos, existen karmas, existen problemas físicos. Yo no sé, yo en eso no entro. Claro. Cada uno, lo que yo hago es un llamado a que cada uno que oiga esto, y aunque no lo oiga, si siente algo que le llega a su interior, se plantee por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Y se haga la luz en esas almas, para que si van por un camino errado, colaboren con la vida para liberarse de lastres del pasado,
en este momento de liberación de la humanidad. Y que esas lacras de la humanidad que no le pertenecen a las almas, sino al espíritu egocéntrico, los suelten. Y no se valgan de vicios y de desvíos o de sentimientos para mantenerlos subyugados. Sean hombres o sean mujeres. Que se haga la luz. Que se haga la luz. Sí. Entonces, sí es verdad que la mujer necesita salir de la opresión en la que ha vivido. Sí es cierto, pero no para buscar una igualdad. Porque si la mujer busca una igualdad, ella no está haciendo honor a lo que es esencialmente. Está yendo contra sí misma. Se está vendiendo como un objeto, que eso no es ella. Ella es un ser digno, completo y que tiene mucho que dar de sí mismo como mujer en su feminidad. No tiene por qué masculinizarse. Eso es para los hombres. Entonces eso es importantísimo que hagamos la separación, la diferencia. Y solamente, vuelvo a dar el llamado, la salida es hacia adentro, buscando dentro, poniendo las condiciones donde quiera que nos encontremos. Porque ahorita la liberación de la parte múltiple del hombre depende de nosotras. Sí, depende. Y por eso es que se está zarandeando el aspecto femenino del hombre. Porque es el momento del cierre, porque ya el masculino terminó. Faltamos nosotras. Y tenemos una responsabilidad muy grande como ayuda. Y también hay un desvío muy grande porque la mujer se ha vendido como un objeto de placer. No. Nosotros somos seres de amor, de ternura, de respeto, de integridad, no de superficialidad y carne que se vende como en una carnicería. No. Eso no somos. Y eso es importante. Es muy importante. Es esencial que en este momento eso que estás diciendo es esa conciencia del lugar que ocupan hoy las mujeres, trascendental para lo que es este cierre energético, todo el cierre de todo lo que es la obra. Sí, sí. Es importantísimo. Eso es lo más. Que cada una, claro que sí, si vas a salir a trabajar, si tú te vas si vas a surgir como una mujer emprendedora, lo que sea, en tu hogar, en la oficina, donde sea, pero como mujer, no como hombre, como mujer, femenino, dándole importancia a lo que eres. Eso es básico, básico es. Y si de verdad eres una mujer, ¿qué te importa que se pueda el hombre ocupar su lugar? Él. ¿Por qué? Hay algo que le corresponde a él como cabeza, como lo que es. Y tú ocupas tu puesto como ayuda, como cuerpo, como lo que eres. Entonces vamos a luchar por ocupar ese lugar. No, vamos a hacer. Vamos a dar paso a esa energía para que seamos mujeres como debe ser. Eso es importantísimo. Y aquí quiero leer otra parte que también ella dice en ese libro de la mujer que estábamos hablando, que dice así: la mujer hoy más que nunca tiene una gran responsabilidad ante el mundo y la sociedad. Ella está hoy, por ser el tiempo de la mujer, de la realización del femenino del hombre, en mejores condiciones que el varón
para alcanzar su redención y ayudar al varón a liberarse junto con ella de la esclavitud egoica en que se encuentran. Ella tiene ya su propia conciencia y no depende de la conciencia del varón, pero ella debe orientarse a valores profundos que la pongan en contacto con su verdadero ser, Dios, con lo que es. Puede ser que no lo veas como Dios o como lo que es, pero como tus atributos de mujer esenciales. Y convertirse en ayuda de Él. De este modo, Él con mayúscula, la mujer tiene que ponerse en contacto con lo que es para poder ayudar a la energía crística, a la energía en unidad, para que pueda recoger lo que falta del aspecto masculino en este momento de la mujer y ella misma. Porque como seres humanos tenemos esa responsabilidad en este momento. De este modo, la mujer, cumpliendo la voluntad de Dios por un actuar recto y consciente, puede realizar su misión y reparar su falta, ayudando al varón para que tome conciencia de que su redención y realización dependen de la obediencia a Dios, su verdadero ser, obedeciendo a la voz de su conciencia y en un respeto mutuo de la propia libertad. No importa la misión que ella desempeñe en la oficina, en la sociedad, en los poderes públicos, etc. Lo importante es que sea auténtica y actúe con rectitud de conciencia y pureza de corazón, para que a través de ella Dios despierte al varón y ambos liberarse por él. Eso es importante. Entonces, lo primero que tenemos es que reencontrarnos con lo que significa ser mujer. Y así el hombre se encontrará con lo que significa ser hombre. Así es. En nuestro tiempo. Sí. Así es. Bueno, entre las cosas que yo vi hoy encontré un poema muy bello de un hombre. Okay. Que él le habla a su esposa. Y yo lo quiero leer como para, ya creo que estamos ya adelantados en el tiempo, y para no pasarme, quiero leer ese poema como para terminar lo de hoy. Se fue el expresar. ¿Me oyes? Sí, es que se había ido el audio, pero ya está, se fue un segundito. Adelante. ¿Crees que los puntos que comencé a desarrollar están tocados o crees que quedó algo que no esté claro en lo que venía desarrollando? Ya para dar fin a la conversación. No, me parece muy claro todo, ¿no? Todo llevó un hilo conductor hasta lo que estás, hasta el día, hasta este momento, y creo que como siempre, ¿no? Te invitan a la reflexión y claro, y en el proceso de todo lo que fuiste comentando, pues hay aspectos muy importantes en los que hay que hacer mucho énfasis, ¿no? Poner mucha atención, porque pues tampoco es así como que no es fácil, porque no es algo, no es del diario, del diálogo diario, sino es algo que tiene que tener una comprensión más profunda, ¿no? Una conciencia más profunda de todo. Pero bellísimo, me parece muy completo, me parece precioso. Okay. Este poema que escribe esta persona, él y su esposa vinieron a vivir con nosotros en la colectividad, y él, al oír lo que tía hablaba, él se sintió movido a escribir este poema. Lo voy a leer.
que me pareció muy bello. Él dice, mujer, despierta para que puedas despertarme. Hoy, como desde hace muchos siglos me encuentro dormido, en el sopor de mi egoísmo, como cuando el sol se puso para mí y el amor comenzó a brillar en ti. Y en este mi sueño te he llevado por caminos difíciles, abusando de ti y de mí. Hoy, el pago de mi error es ver que también tú te has dormido igual que yo, en el sueño de tu egoísmo. Yo he dado bastante, ya me he dado bastante, ya me he entregado bastante, ya se ha abusado de mí bastante. Clamas en tu interior. Y en la justicia que te da el haber tratado de vivir tu amor, me dices, es hora de recibir. Y los dos, en nuestro sueño, nos hemos olvidado que uno solo es quien nos puede dar lo que una vez perdimos y comenzamos a buscar al principio de nuestro caminar. Aquí yo voy a hacer una salvedad. Tía nos decía que el primer destello de amor es manifestación de Dios en el ser humano. Que esa chispa que se enciende a ese encuentro con el otro que tú no conoces, que tú no lo elegiste porque a veces es todo lo contrario de lo que tú querías, pero brotó. Esa chispa es directo de lo divino. Pero ¿qué pasa? Después viene el egoísmo, la apropiación, el desorden de la pasión, porque ella decía, pasión y amor van juntos. No es la pasión el problema, es el desorden de la pasión que entró desde aquello que hizo que el hombre saliera de su estado de unidad. Porque fue tocada esa esencia divina por una energía totalmente disgregante y que hizo que la voluntad quedara sometida, retirada, y fuera otra la fuerza que uniera a esas dos individualidades que estaban llamadas a ser uno. Ahora vuelvo al poema. Ve a cada mujer y cada hombre cómo se ubica en relación a este poema. Okay. Es muy bello. Sí, es precioso. Entonces dice, pero hoy el sol se ha puesto para mí y el amor brillando está para ti, porque encontraron otra cosa en su vida. Una vez, en medio de mi sueño, vi mi sol, tu sol, mi él, tu él, aparecer en mí. Viviendo la pesadilla de mi dormir, encerrado por las rejas de mi egoísmo, y me mostró una fuente de agua pura y clara que dejó él dentro de mí, el amor. Es la fuente que yo buscaba y la que tú buscabas en mí. Pero él las llaves te las dio a ti. Hoy muero de sed y no puedo beber, porque las llaves de la fuente están en tu poder. Mujer, despierta para que puedas despertarme y así podamos beber. Pero hoy es diferente, ya no es como ayer. Y esa fuente se derrama dándonos a beber solo cuando el amor te mueve, solo cuando olvidándote de ti me impulsas hacia mi ser. Es entonces cuando despierto y comienzo a comprender
y cobran vida en mí las palabras que una vez escuché. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda semejante a él. Oh mujer, ya es hora de comprender. Yo sin ti no puedo. Y el que la fuente se abra dándonos a beber, para mí depende de ti, depende de tu amor, depende de que despiertes y salgas al fin de tu sopor. Que los dos somos uno, tú una parte de mí y yo una parte de ti. No sigas durmiendo, haciéndonos daño en un sueño que ahora es pesadilla. Despierta, por favor, tu mujer, para que puedas despertarme a mí, que ahora el sol brillar quiere para los dos. Qué belleza. Bello. Ella nos decía que el hombre, cuando la mujer fue sacada del hombre, Dios cerró en su lugar con carne. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el vacío de Dios con el que queda el hombre después de la caída busca llenarlo con carne, con esa atracción a ese ser igual a él. Y dependiendo del nivel de ese ser igual a él que él encuentra, se da el encuentro de los dos en el amor o se quedan en el torbellino de la pasión. Wow. Y eso es a lo que está llamando como primer lugar el mensaje, al rescate de esa energía creativa que se manifiesta en el amor hacia los otros, el amor hacia el prójimo, el amor hacia el amigo, pero sobre todo en su manifestación más profunda, divina, en la atracción del hombre y la mujer, que está unido totalmente a la atracción también de la unión, que ella decía debe ser en alma, cuerpo, en alma, espíritu y cuerpo. Y a veces solo llega nada más al cuerpo. No se da ni en alma ni en espíritu. Y debe ser una unión y un trabajo de dos para que se dé la unión de cuerpo, alma y espíritu. Físico, psíquico, espiritual y divino de ambos. En el amor. Wow. Sí. Qué belleza. Es precioso. Pues muy completo todo esto que nos das el día de hoy. No sé si quieras adicionar algo. Que se haga la luz. Que se haga la luz, así es. Pues qué Que belleza. vaya a todos los rincones que tienen un puesto para él o para ella, para la luz y para el amor. Que así sea. Hecho está. Sí. Así es. Bueno. Pues muy bien, vamos a dar por terminado esta 40ª conversación a los hombres de la nueva tierra, del hombre nuevo, por su mensajera, Josefina Chacín Duchamp, quien hoy más que nunca está presente en estas conversaciones sagradas para todos los que hoy nos acompañan en este presente infinito. Muchas gracias a todos ustedes y como siempre desde Ciudad de México, México hasta el fondo en el país Venezuela, en el Amazonas bolivariano, con nuestra amada Ilen, quien nos tuvo esta preciosa conversación hoy para todo este momento que estamos viviendo. Querida Ilen, muchísimas gracias, te bendigo. In Lakesh. Halaken.